Río Negro con más futuro. Quiero iniciar agradeciendo la asistencia de ustedes el día de hoy. La metodología que vamos a tener es 2 charlas. La primera vamos a describir un nuevo rol que hay dentro de las empresas llamado Community Manager. Y en la segunda vamos a revisar el paso a paso para crear una estrategia de marketing de contenido. Es decir, algo que les quede a ustedes para poder llegar a implementar a sus organizaciones o a sus proyectos personales. Entonces, iniciemos. Les recuerdo que el hashtag está permanentemente en todos los slides, y con ese hashtag, el que más lo utilice durante el día de hoy va a ganarse el libro de entrada, y el otro libro es entre todos los que hayan asistido, ¿de acuerdo? Lo que queremos con esto es promover el uso de Twitter, en este caso, durante el evento, simplemente mencionando lo que se está revisando. Si toman una foto la ponen, y de pronto nos podríamos llegar a convertir hasta en un trending topic, que es aquellos aspectos en los que más se hablan en Twitter en un momento determinado. Entonces los animo a utilizar, digamos, el hashtag. La propuesta que tenemos para la primera charla es ¿qué es un Community Manager? Es un término que para algunos puede ser algo desconocido. La idea es aclarar de qué se trata, la importancia del Community Manager. Vamos a describir el perfil del Community Manager, los errores que el Community Manager debe evitar, y terminaríamos con algunas fuentes de información para poder profundizar en ese tema. Es un tema muy moderno que cada vez está teniendo más acogida, y en ese sentido es importantísimo tener fuentes adicionales de información. ¿Qué es el Community Manager? Antes de iniciar a dar la definición del Community Manager, quería comentarles que el gobierno de Inglaterra creó una vacante a finales del 2012 donde se estaba buscando el responsable de la comunicación digital del gobierno. Y hasta ahí no hay nada extraño. Pero cuando se mencionó el salario de esta persona, que en pesos colombianos es 436.5 millones de pesos al año, llamó muchísimo la atención. Y más cuando este salario era 500.000 pesos al año menos que el primer ministro. Es decir, que la persona que se iba a responsabilizar de la comunicación digital del gobierno en Inglaterra iba a tener el salario similar al del primer ministro. ¿Y por qué sucedió esto? Porque antes de este evento hubo una serie de convocatorias a través de redes sociales en Londres que llevó a disturbios, a pérdidas en negocios, y dijeron: tenemos que prepararnos para saber qué es lo que pasa en las redes sociales y para comunicar eficientemente en este canal. Entonces, este canal es un canal muy fuerte para las empresas, pero también para los gobiernos, y de allí que ya se le esté dando tanta importancia manifestada aquí en un salario. Entonces, ¿qué es un Community Manager? Un Community Manager es aquella persona en una organización responsable de la comunicación en redes sociales de la organización. Es decir, en utilizar las redes sociales como un canal de comunicación y marketing. Y en ese sentido, tiene algunas responsabilidades muy importantes. Entre ellas, el ser los oídos de la empresa. En eso vamos a profundizar un poco más adelante. Aquí lo importante es que este Community Manager va a estar encargado de planear estratégicamente y tácticamente la comunicación de una empresa u una organización dentro de las redes sociales. El Community Manager arrancó, digamos, con ese concepto, y en la medida que las empresas crecen, pues se empieza a especializar la labor y empiezan a crearse otras actividades asociadas al Community Manager. Cuando hay una organización muy grande, por ejemplo, entonces ya se habla que existe el Community Manager
que es, en este caso, cuando se especializa, ya está enfocado en el tema de la publicación en redes sociales. Un gestor de contenidos, que es el responsable de conseguir todo el contenido de valor para la audiencia. Un social media manager, que es el que manejaría el equipo relacionado con la comunicación en redes sociales. Y un gestor de reputación, que es el que monitorea la reputación y está pendiente de que cuando haya una crisis, poderla mitigar de forma adecuada. Entonces, el community manager en su definición inicial es uno solo, pero en la medida que crezca, cuando digamos yo soy el community manager de una pyme, hago todo esto, pero cuando es una gran empresa, entonces ya se empieza a dividir las actividades que tienen que ver con esta profesión. Pero hoy nos vamos a referir a todas ellas. Vamos a ver la importancia del community manager. Y antes de iniciar, quiero compartirles lo que es llamado el tweet más caro del mundo. Cary Khan envió un tweet, esto fue el año pasado, en agosto del año pasado, diciendo, él es un influenciador en el tema de finanzas en Estados Unidos, y él decía, considero que las acciones de Apple están subvaloradas. Este trino, esto es un tweet, originó que las acciones de Apple crecieran en 17.000 millones de dólares. Es decir, un tweet originó que las acciones de Apple crecieran en ese valor. Con este ejemplo quiero mostrar, digamos, el impacto que pueden tener las redes sociales en una empresa o en un gobierno. Un solo tweet, 17 millones de dólares. Vamos a ver ahora un concepto que hace como relevante la acción del community manager. Y es que hoy en día, tanto los ciudadanos como los clientes están muy bien informados. Y esto hace que pasan de ser consumidores a prosumers, que es un nuevo concepto que dice que ese consumidor, además de consumir, también produce información. Cuando usted, por ejemplo, compra un libro en Amazon y escribe lo que opina sobre el libro después de que lo leyó, está produciendo contenido de valor a la audiencia. Y en ese sentido, está siendo un prosumer en ese momento. Entonces, vamos a ver algunas características de estos prosumers. Lo primero es que tiene muchísima información a su disposición. Es decir, el prosumer tiene información y esa información lo que hace es darle poder. Yo no estoy sujeto a lo que me dice el vendedor, sino que yo busco información adicional en internet para mi decisión de compra. Entonces a mí la información lo que me da es poder. Adicionalmente, el prosumer siempre está conectado. Ustedes todos tienen un dispositivo móvil, o muchos de ustedes, en sus manos. Y esto hace que si yo llego a decir un dato impreciso, ustedes lo podrían confirmar en tiempo real en internet. Es distinto a lo que sucedía antes, donde yo decía algo y a ustedes les tocaba creer porque no había forma de comprobarlo. Entonces, igual sucede cuando alguien llega, por ejemplo, a un establecimiento físico a mirar que un televisor está al 50% de descuento. Usted puede comprobar en tiempo real si ese televisor vale menos en alguna otra parte, con su dispositivo móvil. Eso le da poder. Un aspecto fundamental, por lo cual considero fue lo que originó que contrataran al community manager de Inglaterra con ese salario, es que el consumidor tiene internet para quejarse. No solamente el consumidor, sino también el ciudadano. Eso le da muchísimo poder. Muchísimo poder. Porque una persona común y corriente, como usted o como yo, podría manifestar su inconformidad a través de canales digitales y eso hacer un impacto grandísimo en la reputación de la empresa o de la entidad gubernamental de la cual me estoy quejando. Entonces, a ver, yo voy a recurrir a un ejemplo
para ampliar un poco digamos, este aspecto. Cuando yo estaba en la universidad, hacía parte de la selección de atletismo de la universidad. Estamos hablando del pregrado. Y fuimos a unos Juegos Nacionales Universitarios. El último día, uno de nuestros compañeros se intoxicó con un pollo que le vendieron en el hotel. Todos comimos carne, esta persona comió pollo y se enfermó del estómago. Al día domingo, cuando esta persona amaneció muy enferma, le dijimos al hotel, mire, por favor, ayúdenos. Esta persona se enfermó con la comida que usted le dieron y necesitamos que nos ayude para poderlo atender en el tema médico. Y nos dijeron, pues el administrador no está, no tenemos cómo comunicarnos con él. Entonces lo que hicimos fue, una cosa que no es para que usted lo repita, simplemente para contarle la experiencia, acostamos a nuestro compañero en una cobija en el lobby del hotel. Entonces, todo el que iba a hacer check-in o check-out en el hotel tenía que pasar por encima de mi compañero para poder entregar la habitación o pedir una nueva. Hicimos un impacto grandísimo. Nos decían, vamos a llamar a la policía, y les decíamos, llámenlos, que este se enfermó con una comida del hotel. No la llamaban, y estuvo ahí cerca de 3 horas, acostado en el lobby de un hotel, en una cobija. Todo el revuelo que hicimos solamente originó que los que estaban alrededor se dieran cuenta. Pero hoy en día con las redes sociales esto es muy diferente. Porque cuando una cosa como esta sucede y uno lo lleva a las redes sociales, el impacto es muchísimo mayor. Porque no se enteran solamente los que están ahí, sino que se enteran todos los que no están. Entonces, de ahí para mostrarles lo que ha originado en el cambio de impacto de una persona inconforme. Y el consumidor controla la interacción. Prácticamente está a un clic de distancia de la competencia. A nivel digital es mucho más difícil persuadir a alguien, de tal forma que eso le da mucho poder al usuario. El usuario está donde quiere estar, donde ve valor agregado, donde no le genera valor agregado simplemente no va a estar. Entonces eso le da poder. Veamos un poco el perfil de esta nueva profesión. Ya dijimos que es una profesión que cada vez está teniendo más acogida. Hicieron un estudio, creo que aquí lo tengo reportado, no. Hicieron un estudio a final de año pasado. Estamos hablando en octubre del año pasado. Este estudio fue realizado en España. Aquí en Colombia no lo conozco y por eso no hago referencia a ninguno colombiano. Pero dijeron, ¿cuáles son los cargos que va a requerir las empresas en los próximos 2 años, 2015 y 2016? Y el cargo que más iba a ser requerido en esos 2 años, lejos del segundo, era Community Manager. ¿Por qué? Porque como ya se les está dando tanta importancia al canal, pues necesitan gente que se los maneje de forma profesional. El segundo cargo, especialista en marketing digital. Y el tercero, comercial. Es decir, los cargos normales ya pasan a un tercer lugar porque estos son los más demandados. Incluso, es tan importante este tema con la fuerza que está llegando, que cuando a mí me dijeron desde la editorial española, escríbame un libro sobre redes sociales, lo único que me dijeron es, lo único es que tiene que tener el título la palabra Community Manager, porque aquí lo que vendamos con ese nombre tiene mucha más salida. ¿Por qué? Porque es un tema muy, digamos, de moda y útil en Europa, y ya lo está haciendo en los países de Latinoamérica. Vamos a ver entonces el perfil del Community Manager cómo debería ser. Y en ese sentido vamos a dividirlo por habilidades. Primero son habilidades sociales. Yo quiero ser Community Manager, ¿qué habilidades sociales debería tener? Lo primero es saber escuchar. Uno, durante mucho tiempo le enseñan a hablar, pero nunca le enseñan a escuchar. Y es bastante, digamos, difícil en mi opinión. Porque en muchas ocasiones cuando uno escucha algo que no es bueno de uno, es maluco para uno. Entonces el Community Manager tiene que tener capacidad de que si hablan algo que no es bueno de la empresa, pues aceptarlo como una oportunidad de mejora. Porque no somos perfectos. Y hay que saber escuchar. Simplemente con el firme propósito de poder entender al otro. Debe saber escribir. Un Community Manager es la persona que va a ser la voz de la empresa, y en ese sentido es clave que tenga capacidades para poder escribir. Debe ser buen comunicador. Además de
tener capacidad para escribir, pues debe ser una persona que le guste comunicar. Es decir, que sea parte social, de las personas conversadoras, que les gusta compartir siempre lo que, digamos, lo que les está sucediendo. Debe ser paciente. No se debe disgustar nunca con la audiencia. Vamos a ver al final algunos errores donde se muestra qué pasa cuando un community manager se disgusta. Entonces, por más que no hable bien de mi empresa, yo debo tener paciencia y no disgustarme. Debe ser cordial, un trato cordial y cercano. Miren, el community manager en una organización debe lograr pasar la organización o la institución de la mente del usuario al corazón. Es decir, de generar un enlace emocional. Y eso se consigue en mucha medida a través de un trato cordial. Debe ser cálido. Es decir, las expresiones dentro de las redes sociales son un poco diferentes al mundo físico. Las redes sociales, por ser redes, canales emocionales, permiten un trato bastante cálido que en ocasiones la organización, cuando quiere cambiar de tono de comunicación para hablarle a su audiencia, lo puede hacer en las redes sociales. Ya miramos habilidades administrativas. Habilidades administrativas que requiere el community manager. La primera de ellas es que debe ser líder. Un community manager debe liderar la comunidad. Y créanme, en muchas ocasiones es difícil. Porque cuando uno representa una empresa que es muy atacada por redes sociales, esos ataques originan que la conversación la empiezan a liderar los usuarios y no el community manager. Pierdes el liderazgo sobre la comunicación y eso lo que permite es que ya no sea posible la comunicación y el marketing que requiere la organización. Entonces, debe tener esa capacidad de mantener el liderazgo de la conversación en todo ese canal digital. Debe ser creativo. La creatividad en las redes sociales generalmente son muy bien reconocidas y a la gente le gusta cuando yo comunico algo de manera creativa, de manera visual, de tal forma que llame la atención y origine interacción. Debe ser organizado. Un community manager que no sea organizado se enloquece, porque como las redes sociales son 24 horas al día, entonces uno tiene que tener una organización muy grande para uno poder ir a descansar y saber que tiene mecanismos para estar informado sin tener que estar todo el día al lado de su dispositivo móvil o de su portátil. Entonces, hay sistemas de alerta muy buenos que les permite a ustedes saber cuando están hablando de su marca, que les permite estar un poquito más tranquilos en ese sentido, pero hay que ser muy organizados también para poder dedicar tiempo al tema estratégico y al tema táctico. Debe tener una capacidad de autoaprendizaje constante. Es muy importante que el community manager esté verificando permanentemente en canales digitales todo lo que está sucediendo nuevo en las redes sociales. Pero las redes sociales como instrumento de marketing y comunicación. Eso cambia mucho. Y el community manager debe tener esa capacidad de estar estudiando permanentemente. ¿Sí? Aprovecho para mencionar que la cuenta de Twitter que está referenciada es una cuenta técnica en el área de redes sociales y marketing digital que les va a permitir estar informados diariamente de lo que está pasando en esa categoría. Entonces, es una fuente de información que pueden utilizar más otras para estar informados en lo que pasa sin tener que ir a buscar en fuentes de información diferentes. Dentro de la habilidad administrativa también está pasión por la tecnología. Uno tiene que ser amigo de la tecnología para poder ser community manager. Es distinto ser un comunicador de medios físicos a hacerlo uno de medios electrónicos. Ahora, si no lo es en este momento, es el momento de empezarse a apasionar por el tema. La tecnología anteriormente era como la tecnología allá y las personas aquí. Hoy en día son uno solo. Y en ese sentido es fundamental uno empezarse a volver muy amigo del tema tecnológico, empezar a crear cuentas personales en las diferentes redes sociales, empezar a conocer su funcionamiento para después aplicar eso en una organización donde está trabajando. Entonces, debe gustar la tecnología. Debe tener características de trabajo en equipo.
Generalmente el community manager debería de tener interacción con diferentes personas en la institución o en la empresa para poderle responder a los clientes y a los usuarios que se comunican con él. Entonces debe tener muy buena interacción y muy buen trabajo en equipo. Pareciera que algo le pasa a la pila de... No está avanzando. Estaba lento y ya no avanza. Bueno, ahí pasó. Dentro de las habilidades administrativas también tenemos el sentido común, que es hay veces lo que menos utilizamos para nuestra gestión del día a día, nuestras labores. Es fundamental tenerlo. Ya en habilidades técnicas es fundamental la buena ortografía. Es decir, si yo quiero ser community manager tengo que solucionar muchas cosas. La primera es tener una ortografía. No tiene que ser perfecta, pero sí de buena calidad. Que en la mayoría de las cosas que escriba, la escriba bien. Y en ese sentido, eso sí es una cosa que uno puede corregir en la medida que uno dice, bueno, yo quiero ser community manager, voy a empezar a trabajar en mi ortografía y a ejercitarme sobre ese tema. Hay que conocer las redes sociales, no solamente las existentes, sino las nuevas, y la mejor forma de hacerlo es que el community manager debería tener redes sociales propias y manejarlas como si fuera una empresa. Ese concepto se llama el manejo de marca personal en redes sociales. Uno empieza a tener, por ejemplo, en Facebook, además de tener su perfil para tener relación con sus amigos y sus familiares, una página para proyectarse profesionalmente, y así utilizaría, por ejemplo, la Facebook de esa red social como si fuera una empresa. Igual lo haría para Twitter, para Google Plus, para Instagram, para Pinterest y para todas ellas. Vamos a mirar, aquí hay otro controlcito, pero vamos a ver si ahorita nos solucionan esto. Debe conocer las herramientas de gestión. No solamente cuando uno es community manager trabaja sobre las redes sociales, sino trabaja sobre algunas herramientas de gestión como Hootsuite, algunas herramientas de analítica que hay que familiarizarse con ellas. Saber diseñar la estrategia de social media. Es fundamental que el community manager sea un estratega para poder dar la línea de la empresa o la institución en el tema de redes sociales. Y para esto es fundamental el tema del autoaprendizaje, es decir, que yo esté informado de todo lo que está sucediendo en el mundo digital para ver qué de eso que está cambiando me sirve para potencializarlo en mi organización. Vamos a ver algunos errores de community managers que se deben evitar. El primero de ellos es ser grosero. Este es un tweet muy famoso que fue antes del Mundial, cuando Adidas decidió cambiar la camiseta de la Selección Colombia. Se lanzó la imagen de la nueva camiseta, la que utilizaron la selección, que era con la franja azul, y la gente la empezó a criticar por las redes sociales. No me gusta la camiseta, me gustaba más la anterior. El community manager se disgustó y escribió este tweet. Si no les gusta la nueva camiseta de la selección Colombia, pues no la compren, manada de descerebrados. Colombia está llena de criticones. Recuerden que hay una premisa, y es, cuando el community manager habla, es la marca la que habla. Entonces es Adidas la que está tratando así a los colombianos. Él se dejó sacar de quicio y lanzó este tweet. Después el presidente de Adidas tuvo que salir a la cara en todos los medios de comunicación a decir: esa no es la forma como Adidas trata a la gente, le ofrecemos disculpas. Es decir, el error de un community manager originó una crisis de reputación para la empresa. Yo que recomiendo, mire, casos como este, uno se pone a pensar, y la camiseta nueva a mí me gustaba más que la anterior. La anterior era toda amarilla, la nueva tenía la franja, yo hasta la compré durante el Mundial, yo me la ponía, es decir, y a mí me parecía más bonita que la anterior. Entonces el community manager decía: oh, esta camiseta es bonita, ¿por qué me la critican? Le sacaron la rabia y salió con una cosa como estas. Cuando ustedes estén disgustados, nunca respondan en caliente.
Si están disgustados, ustedes deberían esperar a calmarse para responder. Es decir, uno tiene que hacer unas respuestas siempre cálidas y cercanas, aunque no estén hablando bien de su marca o producto. Cálidas y cercanas. Nunca cosas como esta, porque esto casi siempre origina que se le acabe el trabajo al community manager. Casi siempre. A esta persona con seguridad la echaron. ¿Por qué? Porque hizo quedar mal la marca. Porque tuvo que salir el presidente a dar la cara. Porque trascendió las redes sociales y llegó a medios de comunicación físico. Mire, un titular en El Tiempo, en la versión impresa del Tiempo, diciendo cómo trata, gracias, cómo trata Adidas a los colombianos. Así, diciendo así. Porque es Adidas la que está refiriendo a los colombianos en esas condiciones. Cuando esto sucede, generalmente origina que tenga, pues hasta ahí le llega uno el trabajo como community manager en una empresa. Gracias. Muchas gracias. Ahora sí, hay otro error que cometen los community managers que son muy comunes y que también originan que se les acabe el trabajito. Confundir la cuenta personal con la cuenta de la empresa. Miren, un error grandísimo es tener en Google Chrome la cuenta de la empresa y en Firefox la cuenta personal. Porque puede originar que yo mande por la cuenta de la empresa un tweet personal, como este caso. Es decir, aquí estamos hablando de un banco. Un banco donde se da un tweet de esta calidad. Esta es una cosa personal del community manager que se fue por donde no es. De estos hay muchísimos casos donde se confunde la cuenta personal con la cuenta de la empresa. ¿Y qué les recomiendo yo siempre para no hacer esto? Nunca tener dos cuentas abiertas. Incluso, si hay un community manager que maneja varias cuentas, una cuenta, por ejemplo, de la empresa en una marca y una cuenta de la empresa en otra marca, la idea es no tener las dos abiertas, para evitar que sucedan cosas como esta. Quiero aclarar algo. Es reconocida que las mujeres tienen más capacidad multiproceso que los hombres. ¿Sí? Las mujeres hacen muchas cosas al tiempo y las hacen bien, pero no se confíen. Yo creo, bueno, este es un caballero, pero también tengo casos de damas que les ha pasado. Es decir, no se confíen en la capacidad multiproceso porque es un error donde usted simplemente tiene dos abiertas, manda una por una pensando que es la otra y cuando se fue ya no soluciona con borrar. O sea, estas cosas no se solucionan con ir a borrar el tweet porque ya le quedó a la gente en sus dispositivos móviles y en su timeline y la gente le toma un pantallazo y lo viraliza. ¿De acuerdo? Seguramente este fue borrado. Pero ya quedó la evidencia de que el error fue cometido y la crisis ya queda en marcha. Errores de ortografía. Este error fue famosísimo porque Julia Robert lo pusieron como Julia Roberto y Tom Hanks como To Hans. Ustedes no se imaginan lo que originó este tweet para la marca. Les cuento. Se creó un hashtag llamado Cine Colombia Style para escribir mal las cosas. Entonces empezaron a coger la marca para reírse de ella a partir de un tweet. Miren el impacto que puede originar un community manager sobre la marca. Afortunadamente, la marca logró darle vuelta a esta situación de crisis de reputación al punto que invitó a la premier de esta película a todos los que utilizaron el hashtag CineColombiaStyle, digamos de forma jocosa, porque la gente colocaba CineColombiaStyle y escribían los nombres de películas mal, entonces habían cosas muy creativas, muy graciosas, y eso se convirtió en trending topic en el país. Imagine que el trending topic del país sea una crítica y una burla a la empresa. Es fatal. Y fue trending topic por 2 días.
Entonces ellos lo que hicieron fue, bueno, vamos a invitar a estos tuiteros, que fueron los que más participaron con el hashtag, a la película gratis. Y cuando llegaron en Bogotá y en Medellín, al sitio donde los convocaron, estaba el cartel de la película mal escrito. Es decir, la empresa le dio la vuelta a lo que pudo haber sido muy negativo para su marca en algo positivo. Entonces, aquí primero para mencionar que los errores de ortografía son graves, y segundo, que igual si uno hace una buena gestión, pues puede dar la vuelta al tema. Ser poco sensibles. Y en ese sentido, ese tweet parece normal. Este tweet lo mandó Walmart en México. No sé si todos lo alcanzan a leer, pero dice, ahora sí pusimos a temblar a todas las tiendas con nuestros precios. Esto fue lanzado después de un terremoto de 7.6 en la escala Richter. Pues, es decir, es lo más increíble que yo he visto en mi vida. Hombre, hay gente que se cayó su casa, hay gente que se le murió gente, y usted escribe un tweet de estos. Después de un terremoto, todavía después de un temblor, pero después de un terremoto, usted lanza un tweet de estos. Y una institución como Walmart. Entonces, estas cosas, hay que ser muy cuidadoso con los temas sensibles. Algunas marcas, por ejemplo Nestlé, tuvo un error enorme haciendo una alusión a todas estas personas que mataron, estos estudiantes que mataron en México, para beneficiarse de la marca. Y eso fue súper criticado. Cosas sensibles no se tocan como estas. Así sean trending topic. Porque algunos dicen, es que como de estos que se está hablando, entonces pongámoslo para que la gente lo lea. Y eso es un error técnico porque son cosas sensibles. ¿De acuerdo? Este es un ejemplo de no entender el del canal, es un poquito largo. Les voy a resumir. Llega la persona y dice, pedí presupuesto en tal empresa para mudanza de Madrid a Barcelona, y que no aseguren la fecha de entrega en Bama, puede ser 15 días o un mes. Y entonces pone numeral vergonzoso. O sea, que le parece vergonzoso todo el tiempo que se tarda el tener una estimación de precio. Y la empresa le dice que como la palabra numeral vergonzoso afecta a la empresa, lo va a demandar. Imagínese. Cuando usted dice como empresa, yo lo voy a demandar porque usted coloca numeral vergonzoso de mi servicio, es no entender el canal. ¿Sí? La empresa le dice, este tweet perjudica a nuestra marca por el hashtag en que aparece, elimínelo o tendremos que enviarlo al gabinete jurídico. Pues, y entonces él le dice que eso es más vergonzoso. Y vuelve a utilizar el numeral vergonzoso. Es decir, aquí lo que les quiero decir es que en ocasiones ponen a manejar las redes sociales a alguien que no entiende el canal. Se ve que esto lo escribió un gerente disgustado que no tiene ni idea de lo que es ese canal. Es decir, él la sacó barata con que hubieran puesto numeral vergonzoso, que no le puso una grosería ahí, porque la gente es muy hostil en redes sociales. Y la gente no te pone numeral vergonzoso, sino que te coloca una grosería. ¿Sí? Entonces, el canal hay que atenderlo, hay que entenderlo, y en ese sentido hay que contratar a alguien que esté capacitado para eso. O hacerse gracioso. Mire, ¿qué fue lo que sucedió con esto? Esto es un post en Facebook. Esta es la final donde Usain Bolt hizo una marca mundial. ¿Cómo es posible que este community manager le pone encima un televisor a Usain Bolt y escribe que es que él entiende por qué Usain Bolt es tan rápido? Se acuerda de su niñez. Está diciendo que es ladrón, está diciendo que la gente de Jamaica es ladrona, está teniendo un montón de connotaciones, un descache enorme, por hacernos los graciosos. Miren, aquí dice uno de los comentarios, lo va a quitar en 3, 2, 1. Claro, es un post completamente desafortunado. Usted decir que alguien, pues un campeón del mundo, un recordista, una persona que tiene récord del mundo, que es un ladrón, y que en su niñez era ladrón, eso no se hace. Dentro de las características del community manager decía que tenía que ser creativo. En el esfuerzo por su creatividad llegan a casos como esto, que deberíamos de cuidarnos muchísimo cuando estemos al frente de una marca, ¿de acuerdo? Ahora,
Es distinto usted utilizar una marca, usted hacer una presencia en redes sociales como persona a como marca. Cuando lo hace como marca es una responsabilidad mucho mayor y debemos cuidarnos de todo este tipo de cosas. Bueno, ahora veamos un poquito 3 fuentes de información que les tengo para poder profundizar. La primera es el libro que vamos a regalar ahorita. Este es el sitio web, tiene 400 páginas, tiene 3 partes que permiten ver toda la parte básica e intermedia para el Community Manager. Y más que para el Community Manager, para el emprendedor, para la institución que quiera manejar las redes sociales con un canal de comunicación y marketing. Todo el que quiera aprender sobre eso, está este libro que van a rifar ahorita. Hay un segundo libro que no ha llegado a Colombia, salió hace un mes en España, que es la guía avanzada del Community Manager. Ya es un nivel intermedio avanzado. En esto hay aspectos que son avanzadas de Twitter, de Facebook y aspectos de digital que son importantes para la persona que maneja las redes sociales. Y hay un nuevo sitio de formación online para el Community Manager que también pueden mirar, se llama tuclasedigital.com, donde esto es también una producción propia. Hay formación en Facebook, por ejemplo, Facebook Marketing, en una parte básica, una parte avanzada, con videos, con material de apoyo, con sitios de referencia, con evaluación, con certificado, con actividades prácticas que son evaluables. Bueno, un sitio de formación que también tienen disposición, porque por ejemplo yo soy profesor en EAFIT y a alguien no le queda fácil bajar hasta Medellín a recibir clase. Entonces, tiene la posibilidad de hacerlo desde cualquier parte. No sé si hay alguna duda. Este es el espacio para las preguntas sobre la profesión del Community Manager. Ahora en la segunda parte, como les decía, después del break, vamos a hablar un poco más del tema de marketing de contenido, que es una tendencia de marketing en el mundo. Pero si hay alguna duda sobre este tema, este es el momento de hacerla. Creo que pueden pasar un micrófono a alguien. Cristian está por ahí, de pronto, Cristian, para que pasemos el micrófono si alguien tiene preguntas para poderlas hacer. Gracias. ¿Alguna duda? Levanta la mano, por favor, y aprovechamos pueden ser dudas de su empresa, de sustitución, o allí hay una duda. Allí hay una duda. Allí. Sí. Comentarios negativos por parte de la empresa en este caso. Voy a dar una respuesta corta porque prácticamente el tema de manejo de crisis de reputación en redes sociales daría espacio como para una charla de 2 horitas, ¿sí? Yo le voy a hacer un resumen corto. Lo primero, a nivel de crisis de reputación hay una clave muy importante y es actuar rápidamente. Una crisis de reputación es como un incendio, que cuando usted un incendio lo coge en la primera etapa, lo apaga fácilmente. Tenemos un incendio en una papelera, le echamos agua a la papelera y hasta ahí llegó el impacto. Pero si lo dejamos salir de la papelera, te puede quemar el edificio. Sucede igual con las crisis de reputación. Cuando él empieza a crecer y usted no hace acciones de mitigación de su impacto, empieza a ser más perjudicial para la marca o para la institución, como en el caso que tú mencionas. Entonces, primero, identificación rápida de la crisis. Segundo, respuesta rápida a la gente que está inconforme y dar la cara. En digital se maneja un poco diferente el manejo de crisis de reputación al mundo físico. En digital, si la institución se equivocó, debe salir la cara a decir, nos equivocamos. Y eso baja el nivel de hostilidad de la gente en forma inmediata. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que somos seres humanos y nos podemos equivocar. ¿Sí me explico? Dentro de la respuesta, en el caso que tú dices, hay gente afectada por el agua, me dices. Entonces salimos a decir, vea, nos equivocamos, estamos haciendo esto para solucionar la situación, en tanto tiempo lo vamos a tener resueltos, y es mantener informada a la gente a través de ese canal de lo que está pasando.
Entonces es muy importante, como estamos hablando de un nuevo ciudadano y un nuevo consumidor, que son ciudadanos informados, en la medida que seamos muy claros con una ciudadanía, informando el detalle de cómo va el proceso de solución del problema, la gente se va en su hostilidad. Porque aquí el problema es la hostilidad de la gente. Y la hostilidad de la gente tiene que ver mucho con la desinformación. Entonces, claro, siempre cuando hay una administración municipal, hay contradictores políticos que le echan fuego, digamos, le echan combustible al fuego. Entonces, uno lo que debe procurar es mantener informada a la gente, es decir, qué se está haciendo y reconocer el error. Sería como los pasitos que te recomendaría. Eso es mucho más extenso, pero sí el monitoreo y la reacción rápida para poder acciones de mitigación del impacto. Ahora, si definitivamente la situación que se originó no tiene solución inmediata y eso va a seguir así, en todo caso hay que poner la cara, pero nunca dejar que la gente hable y no dar una posición oficial de lo que está sucediendo, porque eso también daña mucho, porque empieza a ser la posición de las personas disgustadas la que empieza a ser la oficial. Entonces también afecta mucho eso. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, lo que vamos a hacer es salir. Allá hay otra pregunta. Hay otra pregunta en la valla. Pregunta es, ¿cómo es elegido para ser un community manager en una empresa? ¿Qué clase de certificado o conocimiento debería tener para tener? Generalmente cuando uno contrata un community manager es difícil pedir un certificado porque hay pocos. Alguien que te hace por ejemplo, yo dicto clases en EAFID en un curso de community managers, pero ese curso no certifica que usted lo haga bien, certifica que usted vio las materias. Uno lo que hace habitualmente es preguntar a la persona, ¿usted qué cuentas ha manejado? Uno va y verifica las cuentas y ve los logros que ha obtenido a través de esas cuentas que maneja. Si usted no tiene cuentas que está manejando, usted puede manejar sus cuentas personales y mostrar resultados con eso, ¿sí? Cuando hablábamos en la presentación, digamos, de mi perfil, que se decía que mi cuenta de Twitter tiene 370.000 seguidores, eso habla por mí como community manager. Así como por ti puede hablar cuando tú dices yo tengo una cuenta de 20.000 personas que he manejado con esta y esta forma, ¿de acuerdo? Entonces, para elegir un community manager es con base en la experiencia que ha tenido en otras cuentas, y si no ha tenido la oportunidad de manejar otras empresas, es manejar las propias de manera adecuada. ¿Algún otro comentario? Allá. 1 y 2. 3. Buenas tardes. Hace unos 2 meses en las redes sociales se Dale ruido. una nueva publicación de empresa que tenía que ver con sobre la No estoy escuchando bien la pregunta. que más o menos hace unos 2 meses empezaron a publicar una mala noticia de empresa, Sí, de la Nacional de Chocolates, del producto La Bombonita, sí. que tenía unos gusanitos. Entonces esto lo empezaron directamente desde la página de la empresa, los primeros 15 más o menos días no había como respuesta de la empresa, sino como de usuarios, en donde decían que la burbuja normalmente podría haber estado, no sé, dañada o tenía los gusanitos, depende de donde lo tuvieran en las tiendas. Entonces la pregunta mía es si, digamos que cuando se hacen esos comentarios en internet y la empresa no responde, pero responde un consumidor con una respuesta, digamos, buena a la situación, la empresa tiende a hacer una mejor respuesta que puede quedar, digamos, salvado por el usuario o el consumidor. Mira, yo creo que uno como community manager no puede permitir ni como empresa que es que un usuario me salve. Es decir, cuando yo hago una buena labor como community manager, la gente defiende la marca. ¿Por qué? Porque como vimos ahora, el community manager tiene que pasar la marca de la mente al corazón de la gente defiende la marca. En esos casos hay que tomar una
respuesta objetiva de la empresa y esa es la posición oficial. Y lo que pasa es que los usuarios que quieren la marca empiezan a defender esa posición oficial, pero una cosa que no se debe hacer es que si evidentemente hay gusanos, negarlos. Porque llega un usuario, le toma una foto a eso, la pone en internet y la reputación de la marca se viene al piso. O sea, uno nunca puede negar algo que tenga alguna probabilidad de que pueda ser probado, ¿sí? Y las personas que lo hacen no están bien asesorados. Cuando uno ve un político que jura y perjura que algo no sucedió y después se prueba lo contrario, su reputación queda en el piso. Entonces fue una persona que no fue bien aconsejada en sus asesores. Entonces, uno nunca debería negar las cosas, pero sí poner una posición oficial y rápida. Y ante los comentarios de la gente siempre responder en esa línea. Iban a hacer otra pregunta. Buenos días, yo quisiera saber cómo hace uno para que lo conozcan más como en las redes sociales. Yo me pregunto si es publicando uno todo el tiempo o si es, por ejemplo, en Twitter replicando los hashtags o lo que está haciendo en TikTok, o cómo hace uno para que un negocio pequeño empiece como a poner fuerza en las redes sociales. Bueno, lo que te voy a responder lo voy a ampliar en la segunda presentación. La segunda presentación tiene que ver con lo que me estás diciendo, porque uno lo primero que tiene que hacer es reconocer la audiencia. Usted como empresa dice, ¿a quién le voy a escribir? Una vez usted reconozca la audiencia, empieza a crear contenido de valor a esa audiencia con la mayor periodicidad de la que tenga capacidad. Y eso origina un crecimiento orgánico significativo. Entonces, vas a tener publicaciones periódicas sobre el tema de interés de tu audiencia y eso te permitiría crecer. Sí, Cristian. Juan, una pregunta y acotación de pronto a la señora. Acá hay un caso de éxito. Sí. Uno de los asistentes en su cuenta de YouTube tiene más de 2 millones de reproducciones. Excelente. Con un tema que no es tan comercial, con el tema electrónico. Yo no sé si de pronto le damos el micrófono a Claro que sí. y él nos puede decir, porque es que es una experiencia de éxito. Freddy. Sí, claro, dale. Muchas gracias. Por el saludo, pues a ver, no tuve la fortuna nunca de pasar por un centro universitario, yo soy un aprendiz de internet, de esa nueva generación de personas que se forman estudiando por internet. Entonces, hace por ahí 8 años, decidí como publicar mi conocimiento y preparación a través de una revista en papel. Nos dimos cuenta que vender publicaciones en papel en Colombia es muy complicado, es como pedir nota. Entonces me puse a estudiar por internet y seguía a una persona de Cali, colombiano, que estudia los gurús del internet, que se llama Mauricio Duque. Sí. Entonces desde hace más o menos 5 años lo vengo siguiendo, aprendí mucho de él. Lo que hice fue hacer un marketing que se llama marketing de guerrilla. Entonces liberé una de las revistas que publicaba en papel en formato PDF y empecé a ganar muchos suscriptores. De modo que en este momento mal contados 46 videos solamente que tengo en mi canal de YouTube, tengo alrededor de 10.000 suscriptores y 2 millones larguitas de reproducciones. Eso apenas es un gancho, porque lo que nosotros hacemos es vender una membresía anual para videos privados en la página del taller de electrónica.com. Entonces, lo que hago yo es eso, es una autoridad en todas esas cosas. Sí. Y me encanta esta charla porque aprendí mucho. Y es un consejo para todos. Internet es el futuro. Me decía el profesor Mauricio Duque, cuando me decía, es que yo no soy capaz de vender mi revista en papel, decía, es que no venda a la calle, venda por internet, ahí está la gente. Y maravilloso, porque he alcanzado ventas en muchos países de habla hispana. Excelente. Entonces, es mi pequeño corte. Es muy bueno que haya un caso local. Yo conozco a Mauricio Duque no personalmente, no por interacción por redes sociales. Y fue una persona que hace mucho y para tratar el tema, es muy pionero en esto. Porque no mucha gente dice que hace 5 años arrancó con base en lo que él escribía. Entonces, es excelente. Miren, dentro de todo este proceso, cuando uno dice crear contenido de valor a la audiencia, es que uno también quiera compartir, pero de corazón. Es decir, que uno de corazón quiera compartir esa información y ya las cosas para el negocio van llegando. Como tú arrancaste queriendo expresar o compartir tu conocimiento y ya tienes un negocio. Entonces, en ese sentido, es un tema muy interesante. No sé si hay algo, por aquí había una pregunta. Sí.
financiero. Sí. ¿Cómo Manager evita, si muchas veces no sabe de finanzas, sacar un tweet que pueda generar pánico financiero? Sí. Aquí, generalmente, cuando son de impacto, los tweets tienen que ser de una persona reconocida en el tema de finanzas. No un community manager que simplemente utilizó el canal para viralizar algo. ¿Sí me explico? Generalmente, uno lo que debe hacer como community manager es mirar en su categoría y empezarse a posicionar como los que saben de un tema particular y un referente. De tal forma que la gente lo empieza a seguir, tanto clientes actuales como potenciales, y eso origina que cuando un cliente potencial piense en su producto o servicio, piense en usted. Entonces hay un posicionamiento de marca. Entonces, no creo que sea posible que si yo me propongo hacer un pánico financiero con cosas éticas, lo pueda hacer si yo no soy una persona reconocida en el tema de finanzas. ¿Me explico? Hay gente que lo utiliza de manera no ética. ¿Sí me explico? En el mundo político hay gente que utiliza las redes sociales de forma no ética, como lo que sucedió con el hacker, que está ahora pues tan en boga. Él utilizaba las redes sociales de forma no ética, creaba cuentas falsas, creaba rumores, creaba cosas, pero esa no es la forma de utilizar las redes sociales. Cuando uno lo utiliza es a través de contenido de valor, en algo que uno se empieza a posicionar, y si uno se viraliza es porque uno está aportando, no porque uno está inventando o creando algo premeditado para perjudicar o para mejorar una marca. Por aquí hay una preguntita. Yo creo que ya sería la última para que salgamos al break y tener tiempo para la segunda charla. Muchas gracias. Mi pregunta es respecto al Ministerio de las TIC. Sí. Y respecto a la legislación. Aquí en Colombia hay una legislación respecto a esta actividad del community manager, y el otro asunto es cuando una persona está haciendo mal manejo, o sea, no tiene ética en el manejo de las redes sociales, ¿hay alguna sanción? ¿Se puede bloquear? Sí. Bueno, en la primera pregunta, pues no hay regulación todavía, en el sentido de que el Ministerio Mintic diga, para hacer community manager se requiere esto. No. Los community managers que contratan, como les digo, es con base en su experiencia con marcas propias o marcas de otros, y no hay nada que lo esté regulando. En el segundo punto, lo hablaba sobre el segundo. La gente que maneja de forma no ética. Cuando hay redes sociales que son públicas, por ejemplo Twitter. Hay redes sociales que son privadas, por ejemplo Facebook, en su mayoría es privado. Cuando uno accede sin autorización a una red privada como Facebook para hacer algo, eso está violando la ley, ¿sí? Si usted utiliza Twitter para, digamos, como generar un rumor o alguna cosa, algo que no sea ético, eso no da cárcel, pero está mal hecho, ¿sí me explico? Y lo que hace es que la reputación de la empresa que está representando esa acción va a quedar muy fuertemente afectada negativamente. Cuando uno habla en digital hay aspectos no éticos, y los aspectos no éticos lo que hacen es dañar la imagen y la reputación de la empresa que lo está liderando. Ahí se podría demandar por el tema de difamación, en caso de que esté diciendo algo falso de una persona, o de producto degradado cuando está dañando la reputación de un producto. Y pueden haber acciones legales que casi siempre dan origen a multas, no a cárcel.